Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 54. Capítulo XLV. Texto del capítulo. Issei se puso inmediatamente de pie. ¿Qué carajo estás haciendo aquí? La chica enmascarada, que parecía intacta y sin exorcizar, rió tímidamente, alejándose mientras Drake intentaba quitársela de la espalda con toda la gracia de una gimnasta antes de aterrizar a unos pocos pies frente a la joven adolescente con un gesto y una reverencia. Bueno, así es como se trata tu última muerte. Y al final, además, fuiste muy amable. La considero una de mis 5 muertes favoritas. Si tan solo me hubieras abrazado entre lágrimas, habría sido genial. Issei deseó con todas sus fuerzas poder manifestar algo para golpearla, pero por alguna razón sus poderes ya no respondían y su arma de mármol simplemente había desaparecido. Así que, en lugar de eso, se volvió hacia Pandora con una mirada significativa, ignorando el golpe de la mujer zorro. ¿Por qué está aquí? ¿Y por qué no funcionan mis poderes? No es que pareciera molestarla, el frustrante espíritu maligno simplemente siguió su ejemplo. Ay, ¿me estás dando la espalda ahora? Después de todo, pensé que sentirías algo después de nuestro apasionado abrazo. Aferrándose a la pechera de su vestido, Daji se recostó con un sollozo dramático, como cuando le golpeó la cabeza contra el techo de un coche. Esta señora estaba intentando malinterpretar toda la situación. En realidad, no se suponía que pudieras recurrir a tus autoridades, dijo Pandora, tirando de su manga. Pero no te preocupes. No puede hacer nada. Bueno, puede hablar, y por eso te necesito aquí. Me alegro de que al menos mi suegra entienda la importancia de esto. No estamos casados. Poseíste a mi amiga. Volviéndose hacia su madre adoptiva, el campeón no pudo evitar expresar su confusión. ¿Qué necesitas de mí? ¿Hay algún problema? Sí, Gozujin-sama, nuestra luna de miel ha comenzado y todavía estoy vestida. Ignoró a la loca que intentaba hablarle, porque lo hacía delante de segunda mamá y eso era raro. Daji, es decir, no segunda mamá. Algo así. Insiste en convertirse en una diosa subordinada y, sinceramente, no creo que sea buena idea. Peor aún, te inyectó algo de su magia al morderte, lo que significa que una parte de ella se mezcló con tus poderes. Ah. Así que está causando problemas. Bueno, ¿puedo hacer algo? Y aún no me has respondido por qué no puedo llamar al jardín mineral. Ambos ignoraron los comentarios cada vez más lascivos de Daji, quien bailaba sin parar sobre la espalda de Drake. Curiosamente, el dragón parecía divertirse un poco, chamuscándole el pelo con el aliento de vez en cuando. Verás, bueno, Pandora se removió un poco. Por favor, no te enfades. Mirándolo un momento, la pequeña deidad finalmente asintió, creyéndole la palabra. Se supone que no puedes invocar ningún poder en este lugar. Pero tu compañero escamoso de ahí es una especie de, un agujero en este lugar. Suenas inseguro. Bueno, no es la primera vez que ocurre esta situación. Pero sí es la primera vez que ocurre por algo que no es una autoridad. Supongo que tiene sentido. En términos absolutos, no debe haber habido tantos campeones, no. Así que hay relativamente pocas posibilidades de tener reuniones. Te sorprendería saber cuántos hermanos tienes ahora. Pero en general tienes razón. En cuanto a ayudarme, supongo que aún tienes mucha influencia sobre esa descarada. Así que quizás puedas convencerla de que entre en razón. Asintiendo, Issei se sintió un poco más relajado, si en realidad no era necesario golpear a nadie. Ella no puede lastimar a nadie, ¿verdad? Aquí no, coincidió Pandora. Pero por eso tampoco me entusiasma la idea de que se convierta en una diosa subordinada. No quiero que te pase nada. Issei, aliviado, hizo lo que cualquier persona buena y moralmente íntegra haría al enfrentarse a una zorra malvada. Se acercó a ella y le dio un golpe en la cabeza con los nudillos como si fueran un martillo. ¡Ay! ¿Por qué fue eso? Por ser malvado y portar mal, además, necesitas trabajar con Pandora. No es agradable ser terco. La infantil señora Zorro simplemente se burló. Bueno, ni hablar de juzgar a mi querido por sus gustos. Pero no importa, también me gusta lo duro si es lo que te gusta.
Issei suspiró y contó hasta 10. Luego la golpeé de nuevo. Está bien. Voy a hablar con el grandullón. No te portes mal. O no te castigaré. Sorprendentemente, no respondió ni hizo ningún gesto lascivo. En cambio, se quitó la máscara. Fue un poco extraño, pero él no reaccionó abiertamente. Le sorprendió un poco que pareciera bastante normal debajo. Oh, Daji era hermosa, guapísima, incluso, y a pesar de sus 150 centímetros, seguía siendo claramente una mujer adulta, con ojos marrones, grandes y almendrados, que parecían un poco pesados. Pero eso también tenía sentido. Estaba muerta. Esto era simplemente lo que determinaba cuán muerta estaba y de qué manera. Sin embargo, no la besó. Aunque probablemente lo hubiera disfrutado. Sabes, supongo que seguiré viviendo en ti, amor. Así que no me voy a morir pronto. Ella le guiñó un ojo e Issei tuvo que reflexionar un momento sobre sí mismo. Principalmente, porque parecía atraer a mujeres locas o malvadas que querían matarlo o hacerle daño. Pandora, afortunadamente, intervino dándole una palmadita en la cabeza y una sonrisa que él le devolvió. Alejándose del lugar donde las dos mujeres estaban sentadas en un par de sillas que aparecieron de repente, volvió a mirar el jardín, observándolo. El centro del lugar se configuraba alrededor del gran manzano, que colgaba abajo y rebosaba de frutos maduros, mientras que macizos de flores silvestres se extendían en espiral desde el centro. Arbustos de bayas, pequeños huertos de naranjos, mangos y perales crecían juntos, y juraría haber visto flores de cerezo mecidas por la suave brisa que siempre parecía soplar. Un poco extraño era el cielo, que parecía casi nublado, con nubes blancas y esponjosas cubriéndolo todo. Pero la luz del sol caía uniformemente sobre toda la zona, sin importar dónde ni a qué distancia estuvieran las cosas. Espera, se repite todo. Trepando por el flanco de Drake, el dragón retumbando e intentando quitárselo de encima perezosamente con su enorme cola acorazada, se encontró de pie en el punto más alto que podía alcanzar. Sí. Es como si todo se copiara una y otra vez para siempre. Porque este lugar no es real. Medio roncando, el dragón obligó a Issei a agacharse bajo una gota de fuego. ¿Y por qué siempre quieren pisarme? Sus zapatos están sucios. El adolescente simplemente se rió, porque los dragones son increíbles. A un lado, Issei vio a Pandora y Daji sentados a la mesa que la diosa había conjurado, mirándose fijamente, como si intentaran determinar sus intenciones y cómo conseguir lo que querían. De verdad, probablemente era más impresionante de lo que Issei pensaba. Para él parecía como si simplemente estuvieran jugando al póker. Entonces, ¿alguna idea de por qué tienen que hacer esto? El dragón rojo se encogió de hombros. No lo entiendo. Al parecer, la zorra dejó suficiente poder en tu cuerpo como para afectar el proceso de creación de la autoridad. Intenta influir para quedarse con todo, y la pequeña diosa cree que es una tontería y no quiere cargarte con ello. Maldita sea, eso sonó duro. Tampoco quería quedarse con Daji como poder el resto de su vida. Estaba demasiado estresada como para merecer la pena, incluso luciendo guapísima. Pensé que estabas dormido. ¿Cómo conseguiste todo eso antes de que yo llegara? Soy buen oyente. Ahora cállate, vamos a lo bueno. Con suerte, podrían empezar a pelear. Inclinándose más cerca, Issei intentó ser lo más discreto que pudo, tratando de captar cómo se desarrollaba la conversación al otro lado del jardín. Mira, creo que ambos estamos de acuerdo en que soy muy generoso. Consorte es un buen negocio y tendrá todo el apoyo que pueda darle, proporcional al poder que le dedique. Lo que significa que recibirás regularmente grandes cantidades de energía mágica, para que recupere tus reservas. Solo quieres poder encarnar. No. Se escuchó un suave chasquido de la lengua. ¿Qué tal maldición entonces? Es un poder bastante ingenioso y eso significa que será más resistente a ellas incluso si por alguna razón se le pega una. Pandora, sin embargo, fue implacable. Esa es solo otra vía de escape. Podrías fácilmente convertirte en la maldición y poseer al afectado. Además, no creo que Issei disfrute maldiciendo a otros como tú. Hubo una burla por parte de la señora Zorro. Ahora eres tú quien me está obligando a aceptar mi ley. ¿De qué crees que se trata mi leyenda?
Seduzco, atormento, provoco ruina y tiranía mediante la lujuria. ¿Qué clase de autoridad esperas obtener de una cartera tan desordenada? Pandora lo fulminó con la mirada. Algo que no te beneficiará por una vez. Daji se encogió de hombros. No se puede culpar a una chica por intentarlo. Mi cuerpo y mi alma se fueron hace tiempo. Mi única oportunidad de seguir con vida es mi espíritu. Eso iba a tomar un tiempo. Oye, Drake. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo crees que va a durar esto? La respuesta tardó en llegar. ¿Por qué crees que duermo tanto la siesta? Issei no tenía respuesta para eso. En cambio, se limitó a observar cómo las nubes pasaban, sin sentir la necesidad de decir ni hacer nada. El vientre de su compañero estaba cálido, así que era como descansar junto a un calefactor, del tamaño de un autobús. Una siesta no suena nada mal. Aika tenía un dolor de cabeza terrible. No era sorprendente, dado lo sucedido, pero una parte de ella no esperaba despertarse sintiéndose como si hubiera sufrido un accidente de coche. Le dolía cada centímetro del cuerpo y estaba casi segura de que le faltaba un diente. Aún más extraño, cuando abrió un ojo, estaba bastante segura de que incluso había logrado hacerlo sola, antes de que los curanderos mágicos se ocuparan de ella. En definitiva, no era tan malo para una víctima de posesión. Y era extraño reconocer que no fue un sueño febril después de ver un maratón de uno de esos programas nocturnos picantes, sino algo real que le había sucedido. Lo recordaba. Incapaz de moverse. Incapaz de hablar. Una pasajera silenciosa dentro de su propio cuerpo, mientras alguien más caminaba 1 kilómetro en sus zapatos, hablaba con su voz y vivía su vida, sin que nadie notara la diferencia. Mientras tanto, lo único que podía hacer era gritar desesperanzada al vacío, mientras el culpable se dedicaba a lastimar a quienes la rodeaban. Y le desgarraba mirar a su alrededor y ver a los demás en el pequeño hospital de campaña, que había sido construido por uno de los ángeles caídos con la ayuda de la gente del comité. Salieron bien librados. Susurró una voz en el fondo de su mente. Estuvo tentada a sentir. Ena y Jinghua tenían un aspecto rudo, con partes enteras del cuerpo envueltas en vendas con extraños símbolos ocultistas. Al parecer, la chica de cabello oscuro tenía que enderezarse las piernas, y el chico menor necesitaría una semana entera de descanso para que los puntos y las vendas hicieran su efecto. Tuvo suerte de que el rey de espadas no lo hubiera cortado por la mitad. Le faltaba un paso. También había una chica de cabello castaño con un traje de himemiko blanco y verde atendiéndolos, cambiándoles las vendas y limpiándoles la frente. Y por lo que Aika podía ver, probablemente ella también lo había hecho por los demás. Al menos a juzgar por el pequeño montón de gasas sucias en una bolsa de basura a un lado. Las chicas de la iglesia estaban bastante bien. Después de cargar a todos los que necesitaban ayuda, las dos se desplomaron con un fuerte cansancio. Lo suficiente como para dormir toda la noche y tener suerte de levantarse de la cama al día siguiente sin ayuda. Quizás debería darles las gracias después. Preguntó. Después de todo, ellas fueron quienes la ayudaron a salvarse, junto con Issei y Sona. Intrusos extranjeros, hundiendo sus garras en lo que es mío. Aika negó con la cabeza, frunciendo el ceño. No debería pensar así de ellas. No cuando ayudaron a Issei. Incluso su profesor de educación física, el señor Amakasu, estaba allí. Y él era, con diferencia, el peor. Un brazo le faltaba a la altura del hombro, el otro a la altura del codo, con los muñones cubiertos de gasa y sellos de papel. Pero ambas extremidades faltantes palidecían en comparación con el agujero en su pecho. Quizás a medio centímetro de su corazón, había varios cristales brillantes levitando a un palmo por encima de la herida. Por alguna razón, sabía que le estaban haciendo circular la sangre. La única razón por la que estaba vivo probablemente también era la magia misma, considerando lo maltratado que estaba su cuerpo. Débil. Los humanos son frágiles. Fáciles de desarmar. El impulso no era ella. Se dio cuenta de eso. Podía entenderlo. Las palabras seguían siendo agudas y sabía que eran ciertas. Fuera lo que fuese este instinto persistente, era cruel. Y verás. Daji no había necesitado mentirse a sí misma, después de todo. Intentar levantarse fue un error. Sus brazos temblaron en el segundo en que intentó hacer palanca para al menos girarse hacia un lado.
Aika fracasó y se quedó en la camilla, jadeando y jadeando. El esfuerzo extremo que había intentado no logró más que crujir las ásperas mantas que la cubrían. Cabeceando, incapaz de permanecer despierta mucho más tiempo, volvió a sumirse en la oscuridad. Al despertar de nuevo, con la boca sucia y los labios secos, se oía una conversación en otra parte de la tienda. Así que se dio la vuelta en la cama. Esta vez pudo reunir la fuerza suficiente para darse la vuelta y ver realmente lo que estaba sucediendo. Vale. Te hemos atravesado la piel. ¿Estás seguro de que esto va a funcionar? Sí. Es magia. Ah. Ya veo. Issei estaba sentado en una silla de plástico, con un brazo extendido mientras una mujer de cabello morado parecía extraerle sangre para luego transfundírsela al maestro mutilado. Había instrumentos de aspecto muy moderno y Aika sospechaba un poco que fuera magia. Pero sobre todo intentaba no gruñir. Porque ese instinto, ese impulso, insistía en algo absurdo. ¿Cómo se atreven a distraerlo? Debería atenderme primero. Aika negó con la cabeza, ahuyentando ese pensamiento persistente e intrusivo mientras despertaba lentamente. El breve descanso le vino bien, pero aún sentía como si le hubieran atado un saco de piedras a las extremidades. O tal vez era solo que a veces sentía que no tenía el control, como si tuviera que obligar a su cuerpo a hacer lo que quería. La sensación la sobresaltó y respiró hondo. El estómago le dio un vuelco al recordarlo. Aika, ¿estás bien? Levantó la vista de su regazo y se encontró con sus ojos fijos en los suyos. La preocupación brillaba en sus ojos color miel mientras intentaba levantarse. Pero la mujer de cabello morado lo obligó a retroceder para que no arrancara el tubo que lo conectaba con la maestra herida. Sintió un vuelco en el corazón. Su cuerpo estaba incómodo. Sentía deseo. Y calor. Respiraba con fuerza, el sudor se acumulaba en sus palmas, se le secaba la boca. Por alguna razón, sentía un hormigueo en toda la piel de gallina la dejaba temblando. Era horrible, como una droga o como si le hubieran puesto un parásito. Aika lo odiaba, y odiaba no haber necesitado la voz de Daji resonando en sus pensamientos para sentirse así. Ese sí. Forzó la voz para serenarse, sintiendo la vergüenza mezclada con el deseo manifiesto. Estoy bien. Intentando ser despreocupada, la joven esbozó una sonrisa que esperaba fuera burlona. Pero si ya terminó de jugar a la doctora, me vendría bien un poco de agua. Señora Penemue, ¿puedo? La mujer se tomó un momento, observando a Aika de arriba abajo, con los ojos como si lo absorbiera todo. Se sentía desnuda y vulnerable, un ratón ante un gato, y dudaba que el ángel caído se perdiera a algo. Puedes. Dale un poco de Gatorade, necesita electrolitos. Señora Aika, por favor, bébelo despacio. Si no, probablemente lo vomites. Y ten cuidado con el contacto físico, la magia remanente del espíritu podría causar una reacción alérgica. Ya veo. Issei parecía preocupado. ¿Es seguro que me acerqué? Deja de dudar, consiénteme. No te preocupes, Issei. Aika no dejó que la mujer respondiera. No morderé. Hundiéndome en la almohada áspera, miró hacia el techo de la tienda, contenta de haber disparado la última ráfaga, pero sabiendo que probablemente se había excedido. Por suerte, el idiota no tardó mucho en acercarse a ver cómo estaba. Toma. Bebe esto. Inclinando con cuidado la bebida una vez que el borde de plástico de la botella llegó a sus labios, la bebida fresca y dulce sabía maravillosa, incluso más allá de la arena que aún tenía en la boca. Pero le dijeron que lo tomara a sorbos, e Issei no iba a desobedecer al inhumano doctor, así que el flujo de líquido se cortó demasiado rápido. Unas gotas se derramaron por la comisura de su boca. Él lo limpió con cuidado cuando ella intentó, sin éxito, que sus brazos respondieran lo suficiente como para limpiarse la mejilla. Aika apartó la mirada, con pensamientos incómodos aflorando a la superficie. Las palabras acudieron a su boca, pero se mordió la lengua. Sus manos querían moverse, pero sus uñas se clavaron en las palmas, renuentes a moverse mientras la joven luchaba consigo misma. Sería tan fácil. Oh, tan fácil. Sabía qué decir y qué hacer. Finalmente supo lo que quería, con más desesperación que nunca. Pero no era ella. Así que lo apartó y lo guardó. Gracias. Hola.
Se arrodilló junto a ella, poniendo una rodilla en tierra. ¿Estás bien? Sé que probablemente no lo estés. Quiero decir que pasaste por mucho, así que está bien. Issei se detuvo y suspiró, comenzando de nuevo. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo se sentía ella? Culpable, manchada, enojada, frustrada, y tantas cosas que no se atrevía a expresar. Como si ya no fuera ella misma. Podría sentirme mejor, supongo. También podría sentirme peor. Gracias por salvarme, por cierto. No tuvimos oportunidad de hablar antes, así que, solo, gracias. Le dedicó una amplia sonrisa, como si nada hubiera pasado. Se sonrojó y se frotó la nuca. Simplemente se relajó, aunque estaba un poco pálido. Me pregunto cuánta sangre donó. Es mía, porque ellos la reciben y yo no. Me alegro de haberlo hecho. Y perdón por no haberme dado cuenta antes. Fue mi culpa por no atrapar a Daki antes. No, habrá una próxima vez. Lo prometo. Aika quiso abofetearlo por eso. No era culpa suya. Simplemente se acercó y le apretó la mano. Y cualquier pensamiento que pasara por su mente era suyo. Todo lo demás quedó a un lado. Aika no quería parecer débil. No delante de él. ¿Estará bien? Define bien. Issei frunció el ceño, pero los ojos castaño dorado de la nueva enfermera de la escuela parecían bastante serios. Aunque su tono era un poco bromista, era evidente que se trataba de su personalidad y no de una trampa ni de una ocurrencia. ¿Superará Aika todo esto? ¿Y cuáles son los efectos secundarios de estar poseída? Sí. Debería. El espíritu de la chica es fuerte. De hecho, creo que se resistió lo mejor que pudo todo el tiempo, lo cual es un muy buen augurio para su recuperación. Volviendo en silencio al lado de Amakasu, mientras el cuerpo del hombre sanaba lentamente, Penemue recorrió suavemente con los dedos algunos sellos mientras continuaba hablando. En cuanto a los síntomas de tal mezcla, son muchos. Desde estigmas, ligeros cambios en la forma del cuerpo y agotamiento, hasta una mayor conciencia espiritual y habilidades mágicas a veces. Siento que hay un perro. Los sellos se redujeron a cenizas, y los dedos del caído dispersaron el polvo, permitiendo a Issei ver las finas cicatrices donde le habían reconectado los brazos y dedos. Todo el proceso había sido increíblemente desagradable de presenciar, pero el Dr. Venom había simplificado la reconstrucción del hombre con solo aplicar la sangre curativa, mientras que los puntos y los sellos de papel impedían que se desangrara. Incluso los dedos del señor Amakasu, completamente aplastados bajo un montón de escombros, solo necesitaron ser lavados con el poder de su autoridad antes de que la magia curativa de Penemue los restaurara por completo. Aún así, la mayor parte de su torso estaba envuelto en vendas y tenía una ligera depresión en el pecho junto con una enorme línea en la parte superior del vientre. Al parecer, el rey de espadas dejaba heridas mágicas, lo que significaba que no les gustaba cerrarse. Algo relacionado con el concepto de cortar cosas y que no querían quedar sin cortar. Pero su respiración se había estabilizado y ahora dormía plácidamente. Las líneas demacradas de su rostro ya no estaban tan marcadas por el dolor y había dejado de sudar. Aunque las vías intravenosas, tanto para un chorrito de Dr. Venom como para la solución salina, lo hacían parecer mortalmente enfermo. Penemue también había mencionado con indiferencia que el hecho de haberse forzado hasta el punto de sufrir una anemia leve era el único factor limitante en su capacidad para curar heridas de esa naturaleza. Antes de preguntarle si le importaba tomar algunas muestras. Para más tarde. Cuando se sintiera mejor, claro. Siempre. Los humanos son terriblemente resistentes al daño y maravillosamente frágiles. Pueden romperse de formas visibles y no visibles, y llevar cicatrices que otros ni siquiera pueden imaginar. Ah. ¿Crees que podría tener TEPT? ¿Y qué, querido, sabes de eso? Vestía como una enfermera escolar, aunque la falda y la blusa blancas le quedaban quizás un poco más ajustadas de lo que se consideraba socialmente aceptable, pero ni siquiera el tono burlón de su voz ocultaba la seriedad de su pregunta. De alguna manera, se reflejaba en sus ojos. Incluso con, un escote amplio y unos rasgos únicos e inhumanamente bellos, cuando hablaban así, de pie en la tienda médica, rodeada de tantas heridas, parecía seria a pesar de su naturaleza. No mucho.
televisión, algunos videojuegos. No creo que funcione como en las películas. No, confirmó Penehue, con una sonrisa que se convirtió en un ceño fruncido. No funciona. Issei. ¿Puedes recibir visitas? La agente Smith, sin chaqueta y con una venda en el pecho visible bajo la blusa, entró cojeando en la tienda médica. La preocupación y el agotamiento eran evidentes en un rostro que normalmente parecía jovial y tranquilo. Incluso la taza de café que sostenía temblaba un poco. Sí. Como campeone, te ordeno que cuides de mis vasallos. Vigila a Ena, a Makazu y a todos por mí, ¿de acuerdo? Sabía que la mujer necesitaba ver a su hija y a su compañero, pero había estado intentando organizar la respuesta del HCC y mantener a todos al tanto de la situación actual. Básicamente, hacía su trabajo mientras él ayudaba a curar a la gente lo mejor posible. Como ordené, Lord Youdou. El alivio en sus ojos era palpable y se tomó el tiempo de apretarle el hombro antes de sentarse junto a Ena, que dormía. Te enviaré material que deberías leer sobre las heridas de la mente y el espíritu, Lord Campione. Penehue pasó rozándolo, tomando la taza aparentemente vacía de la gente y entregándole una pequeña taza de té verde. Ambos ignoraron descaradamente la pistola que llevaba en el cinturón. Si lo desea. Observó a Irina y Zenobia, con el aspecto que tenían, como si hubieran tenido un resfriado fuerte, y aceptó que estaban bien en general. Las bolsas intravenosas les aseguraban que no se deshidratarían mientras se recuperaban. Pero eso dejaba a Ena y a Jinhua, a ninguna de las cuales quería dejar. Vamos, hermano mayor, deja de preocuparte. El pequeño imbécil tuvo la temeridad de ahuyentarlo. Estoy bien. La hermana mayor se ha asegurado de que pueda con esto, así que me aseguraré de que nuestros camaradas, por muy hermosas víboras que sean, no se metan en problemas. Incluso con gruesas vendas en el pecho, incluso con Penehue habiendo tenido que limpiarle los intestinos y devolvérselos al estómago, incluso con casi morir de sangre encima, el pequeño cabrón estaba recostado sobre unas almohadas leyendo un libro. Si arruinas tu recuperación, le diré a mamá que no haga más takoyaki. Eso hizo palidecer un poco al mocoso. Impresionante, considerando lo pálido que aún estaba, y asintió lentamente. Recibido su sabiduría, gentil señor. Ajá. No le causas problemas a nadie. Se acercó y abrazó suavemente a su pequeño amigo, con mucho cuidado de no agravar la herida. Nos vemos pronto. Se detuvo junto a la cama de Ena, tras despedirse del ángel caído y de Smith, la chica, envuelta en 3 capas de mantas, con las piernas escayoladas y ahora ocultas, y la espada aún en la mano. Le ayudó a no ver sus heridas. Pero aún recordaba haber visto sus piernas como si fueran tripas de salchicha mal formadas, aplastadas, sueltas y moviéndose cuando llegó al campo de batalla. Lo siento por todos. La culpa regresó junto con la frustración que sentía hacia sus hermanos. Luao y Salvatore Domi habían sido mucho, mucho más poderosos que él. Y a quienes lo rodeaban les había costado sangre y sudor contenerlos. Incluso entonces, ni siquiera supo cómo prepararse para ellos. Hermano mayor, si no te vas ahora, mejor espera a que tu Onabugeisa despierte. Te entiendo. Aprovechando una última oportunidad para asegurarse de que Aika descansara en paz, finalmente salió de la tienda. La Miko Castaña le hizo una profunda reverencia al pasar Issei. No se molestó en volver a hablar con ella, simplemente asintió, pues parecía tenerle un miedo mortal, y casi se desmaya cuando le agradeció por ayudar a Penehue a atender a los heridos. Ahora ella simplemente volvió corriendo adentro y él la dejó, sin interesarse por el problema que la guapa tuviera con él. Al menos no ahora. Vaya, qué desastre. Respiró hondo antes de soltar un suspiro. Con los hombros ligeramente hundidos, el peso de la situación pareció abrumarlo ahora que no estaba frente a sus amigos. Un nudo se le abrió en el estómago mientras intentaba sacudirse el peso de la culpa. Ahora no era el momento para eso. Quedarse deprimido no los ayudaría, y no querrían verlo así. Aún así, no podía evitar darle vueltas al asunto. Después de todo, habían logrado salvar la ciudad de la maldición, salvar a Ika de la malvada mujer zorro, e incluso había logrado ahuyentar a uno de sus hermanos esta vez. Pero no lo sentía como una victoria. No cuando era el único que quedaba en pie. Señor Youdou.
Issei se apartó de sus pensamientos y miró por encima del hombro, sorprendido de ver a un sacerdote con ropa tradicional y chaleco táctico. ¿Sí?, preguntó. Nos han notificado que hay algunos interesados esperando reunirse con usted en la iglesia abandonada. El comité los ha investigado, pero no aceptarán un no por respuesta hasta que aceptemos contactarlo. Lo entenderemos si no está dispuesto. Issei lo despidió con un gesto. Está bien. Ya veo lo que quieren. De todas formas, no soy muy bueno quedándome aquí parado. El sacerdote sintoísta hizo una reverencia, con la túnica raspando al hacerlo. Como diga, mi señor. Ah. Se sintió un poco mal por su grosería. Gracias, señor sacerdote. Aún así, iré a verlos enseguida. Gracias. Sonriendo, el hombre se levantó de su reverencia y retrocedió. Era extraño. Así que decidió seguir caminando. Tenía mucho en mente, mucho que había aprendido y mucho que deseaba entender. Entre limpiar el desastre de la pelea y lo que ese zorro alborotador le había dicho antes de que Pandora la convirtiera en jugo de fe, Issei no sabía por dónde empezar. Su cuerpo simplemente funcionaba en piloto automático mientras sus pies lo llevaban desde el hospital de campaña oculto hacia la iglesia abandonada calle abajo. Pero cuando empezó a sentir algo, no sabía cómo describirlo, su corazón se aceleró. ¿Será otro enemigo? Lo que fuera que estuviera sintiendo no parecía hostil, ni siquiera particularmente enérgico. Más bien como una masa de poder agitándose en el mismo lugar, una tormenta que giraba sobre sí misma, pero sin azotar nada. Aún así, era terriblemente extraño y suficiente para convencerlo de acelerar. Quien quiera que sea, es mucho más fuerte que Domi. Y, francamente, no tenía ni la menor idea de quién podría ser. Así que, al abrir las puertas de la iglesia, cuyo interior era una mezcolanza del círculo ritual y marcas de quemaduras, fue recibido por Cocabiel, quien lo miró, y un extraño hombre de cabello carmesí que se parecía mucho al hermano mayor de Rías. Ah, el humano está aquí. El ángel caído prácticamente lo miró con desprecio. ¿Terminaste de atender a los frágiles mortales que te siguen? Sí, señor. Issei simplemente aceptó la naturaleza del caído e hizo una reverencia, con los brazos y las piernas estirados y la cabeza gacha. Y muchas gracias por protegerlos a todos. Así como le agradecí a Lady Penemue, también te lo agradecería a ti, Lord Cocabiel. Oh. El hombre de orejas puntiagudas parecía haber perdido el aliento. El pelirrojo rió entre dientes. ¿Ves? Los humanos siempre sorprenden. Cuando el apuesto hombre se giró para mirarlo, Issei estuvo seguro de inmediato de que él era la fuente de ese inmenso poder. Me llamo Sirsech Lucifer, uno de los 4 satanes. Me alegra conocerte por fin, Issei-kun. Issei se quedó paralizado a mitad de su ascenso. Espera, Lucifer. Y quizás su voz se quebró un poco.